recibe, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, todo es increíble. Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar para pedirle al Señor su bendición en esta mañana. Gracias a Dios por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Gracias por las flores, ¿verdad? Son para el Señor, pues, pero de parte del Señor. Sí, pues. Y hoy vamos a tratar un tema que me parece a mí interesante y que esta mañana me levantó, ya tenía yo el tema de hoy para, pues, como estamos llevando una secuencia, pero esta mañana me desperté, antes de despertarme, o eso fue lo que me despertó, que escuché que decía el apóstol Sergio Enrique, decía, la marca del, y estaba predicando, como que estaba predicando, y me desperté, pero lo que se me quedó fue la marca, me quedó marcado. Entonces, digo, Señor, ¿qué es lo que voy a hablar entonces? Si no es ese el tema que voy a dar, yo voy a hablar de la blasfemia, y bueno, esperamos que ese sea el tema del que vamos a hablar ahora. No sé si me expliqué, no sé si usted lo entendió y no sé si lo cree, pero la cosa es que yo sí le creo al Señor, si fue el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición de tenernos en tu casa, de permitirnos, Señor, compartir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo te suplico que nos dé, Señor, a cada uno de nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos entender, Señor, tu palabra, que podamos, Señor, recibir de parte tuya una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí está. No, ahora sí, ahora. Ok. Bueno, bueno, vamos a entonces, hermanos, a tratar un tema que tiene que ver. Le pusimos 666, la marca del anticristo. A ver si agarra el cable. Esperamos que sí. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? hasta donde lo podamos. No importa el color que agarre. Ya no agarra ni el color. ¿Es ahí? Bueno, entonces, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en 2 de Tesalonicenses, dámosle ahí para 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, verso 2, y vamos a ver el verso 3, pero solamente, hermanos, para iniciar, vamos a ver, miren, no se alcanza.
Bueno, la influencia del espíritu del anticristo, hermanos, es el carácter, o tiene que ver con el carácter de los hombres, es decir, de la humanidad sin Cristo. Amén. Y si me dame un poquito de volumen, hijo, para que no, como los pulmones no andan al 100. Entonces, la influencia del espíritu del anticristo, hermanos, en el carácter de los hombres, en los últimos tiempos va a ir de mal en peor. ¿En cuáles hombres? En la humanidad sin Cristo. Y, hermanos, en los cristianos inmaduros y carnales. En ellos se va a manifestar el carácter o, hermanos, la influencia del espíritu del anticristo, que ahorita vamos a explicar esto porque estamos hablando de esta manera. Por ello, pues, es importante que entendamos este tema, hermanos, y que nos informemos y lleguemos al conocimiento para discernir la marca de la bestia o la marca del anticristo en el alma de la sociedad de los tiempos finales. Recuerde que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y que la marca, ¿verdad? Primeramente, gracias, es espiritual, seguidamente, hermano, será en el alma, y al final, en la tribulación, en la gran tribulación, va a ser de manera física, ¿sí? O sea que es un proceso también, lo cual, hermanos, se va a completar o se va a complementar con la marca física en la mano o en la frente. Lamento que no tengamos buena, miren, ahí se agarra, pero no sé a qué se debe. No quiere. Bueno, entonces, hermanos, cuando no se alcanza a ver de todas maneras, y que yo sí necesito que se vea, pero para explicar y que usted vea lo que tengo aquí, pero me vino el pensamiento de hacer pedazos. Bueno, mire, aquí queda. Bueno, entonces la influencia, hermanos, es la marca del espíritu del anticristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2, vamos a ver aquí, hermanos, y en donde se encuentra una lista, hermanos, y que aparece 666. La Biblia dice que en esta lista que algunos serán amadores de sí mismos, otros serán avaros, otros jactanciosos, otros serán soberbios, otros blasfemos, otros serán desobedientes a los padres. ¿Se alcanza a ver, hermano? Ok. Entonces, y luego, hermanos, en esa misma lista dice ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Luego acá, hermanos, encontramos salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amadores de los placeres, más que de Dios, dice la Biblia. Entonces es una lista de 18 caracteres que va a tener o que tiene la sociedad de los últimos tiempos, que se dividen, que 18 usted sabe que es múltiplo de 6. Entonces estamos hablando, ¿verdad? 6, 6, 6.
¿Sí me explico? Entonces, el número 666 no es que la gente, ¿verdad? Mucha gente ahora con la vacuna dijeron, yo no me vacuno, porque la marca, esa es la marca de la bestia. Entonces, pero la marca de la bestia, hermanos, o la marca del anticristo, ya muchos la tienen, porque ya la tienen en su espíritu, primeramente. Segundo, lo tienen en su alma, en su carácter, hermanos, y nada más falta que aparezca el anticristo y empiece a marcar ya físicamente, y ellos no van ahí no va a poner nadie resistencia de los que ya están marcados, los que ya llevaron el proceso, ¿entienden? Ahora, yo creo que esto es reversible. Estamos a tiempo. Si esto dijimos que se va a dar, hermanos, tanto en los hombres carnales, inmaduros, dentro de la iglesia, principalmente en el mundo, la gente sin Cristo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, mire cómo dice esta versión, y vamos a explicar esta parte, esto que aparece aquí, esa parte la vamos a explicar, y lo primero que vamos a ver dice, pero debes saber. Esa palabra saber, hermanos, es ginosco y significa entender, informarse, llegar al conocimiento, aprender a conocer. ¿Sí? Entonces debemos nosotros llegar al entendimiento, hermano. La iglesia debe entender, debe informarse, la iglesia debe llegar al conocimiento, debe aprender. Ay, pastor, yo no le entiendo eso de la escatología y eso de los últimos tiempos. ¿Quién sabe qué? Yo nada más digo así, pero quién sabe qué se está diciendo. No, tenemos nosotros que llegar al conocimiento, pedirle a Dios, ¿verdad? Que su Espíritu Santo traiga a nosotros revelación. Entonces, lo primero que nos dice aquí la Biblia es que debemos saber. Amén. Usted debe saber. Porque de lo contrario vamos a ser engañados. Tenemos que saber que en los últimos días, ¿cuándo en los últimos días? Dice acá en el original o en la palabra que se usa en griego es eschatos gemera. Esa palabra, hermanos, tiene que ver con los últimos días. Y eso significa que, hermanos, los últimos días iniciaron con el sacrificio de Jesucristo. Los últimos días. Eso ya lo vimos en algunas enseñanzas. También, hermanos, cuando llegó la resurrección de Cristo y en el Pentecostés. Nada más una cita bíblica. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro se puso de pie y dijo, esto es lo que habló el profeta Joel? En los últimos días derramaré ¿qué? De mi espíritu. Y dice últimos días, es decir, en los eschatos gemera, en los últimos tiempos. Entonces, a partir de ahí, hermanos, hasta donde nosotros vamos, estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, esto es para nosotros. Amén. Y luego, hermanos, dice, vendrán tiempos difíciles, jalepos, es decir, llenos de penalidades. Van a ver, los tiempos que estamos viviendo son tiempos duros. Dice que esa palabra jalepos, hermanos, dice que son tiempos llenos de penalidades, tiempos duros, tiempos violentos, tiempos difíciles de soportar. ¿Ok? Luego dice en 2 de Timoteo 3:2, porque los hombres, y cuando habla de hombres, hermanos, está hablando de seres naturales.
usa la palabra anstropos. Y esta palabra en la Biblia se refiere al hombre sin Dios. Pero también, hermano, tiene que ver con el hombre inmaduro, con el hombre que no se ha desarrollado espiritualmente. Entonces, ¿cómo van a ser los hombres? Porque los hombres, dice, serán. Y esa palabra serán, hermanos, no sé si aparece aquí. No aparece, está de verde. Aquí dice serán. Si apenas se ve. Y dice, esa palabra es esomai. Esomai. Y dice, tenderán, o los hombres tendrán tendencias a. ¿Sí? Los hombres van a tener, hermanos, eso hace una referencia al carácter. ¿Cómo van a ser los hombres? Entonces, ya como un pequeño resumen, estos textos nos hablan, hermanos, de la responsabilidad de los ministros y de la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor aquí, hermano? Amén. Entonces, la responsabilidad de nosotros, que consiste, hermanos, en aprender, consiste en informarnos, consiste en entender, en llegar al conocimiento, hermanos, que desde los días de la resurrección y del Pentecostés en adelante comenzarán días duros, días violentos, hermanos, que serán difíciles de soportar, y la razón será porque la humanidad, tanto mujeres, como hombres, van a tener características en su conducta, en su manera de comportarse, hermanos, que van a estar influenciadas por el espíritu del anticristo, por la marca del anticristo. ¿Pero en dónde? En su alma. Es aquí pues donde vamos a entrar, hermanos, a explicar los siguientes caracteres. Número 1, amadores de sí mismos. ¿Qué son los amadores de sí mismos? Bueno, el diccionario Strong habla de personas que son filautos. ¿Sí? Fil viene de fileo, viene de amor, y autos de carro, de uno mismo, ¿ves? De sí mismo. Es decir, amadores de sí mismo. El diccionario Swanson dice que es amor egoísta. Es decir, se aman nada más a sí mismos, no aman a nadie más, ¿verdad? Esto se va a dar, hermanos, se da en el mundo. No debería darse en la iglesia o en los hogares cristianos. No debería, ¿verdad? Mucha gente vive de esta manera, hermanos, y dicen primero yo, después yo, y a lo último yo, ¿verdad? Entonces, el amor egoísta, que es, hermano, dice que es relativo a un excesivo amor por sí mismo. Es el exceso. Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Si no nos amamos a nosotros, ahora sí, como digo, alguien, ¿quién nos va a amar? Aparte del Señor, pues, tenemos que amarnos, debemos tener cierta autoestima, pero no excesiva, ¿sí? Sino que también debemos amar a Dios y amar al prójimo. Pero esta característica, hermanos, es parte de la marca en el alma del anticristo en las personas. Y dice que eso se llama ser egocéntrico. El centro de todo, este tipo de personas cree que son ellos, ¿entienden? Que todo gira en derredor de ellos, que nadie va a poder vivir sin ellos. Fíjense que tremendo, ¿verdad? Cuando una mujer dice, pues si no me voy de la casa, y a ver cómo le vas a hacer, bueno.
O al revés, ¿verdad? Cuando el hombre dice, yo me voy, ¿qué me importa? Lo triste es cuando la mujer o el hombre dice, no te vayas, no te vayas. Hermano, esa persona tiene problemas y está empezando a formarse en su carácter, en su alma, hermanos, un amor egocéntrico, un amor excesivo por sí mismo. Cree que sin él o sin ella la vida no vale nada, diría la canción. El diccionario de la Real Academia Española dice que egoísmo, hermanos, es un ego inmoderado, es excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente el propio interés. No le interesan, ahora sí que los intereses de los demás salen sobrando, solamente importa el interés propio, ¿entienden? Sin cuidarse, hermanos, del interés, de los derechos, de las necesidades y de los problemas de los demás. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros como cristianos debemos cuidarnos de esto. El hombre o el varón debe estar, hermanos, el varón cristiano, tanto el varón como la mujer, debe estar, hermanos, cuidando los intereses de su hogar, ¿verdad? De su casa. Los padres de sus hijos, los hijos de sus padres, el esposo de su esposa y también la esposa de su esposo. Amén. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Pero el mundo, hermanos, todos aquellos que ya están siendo marcados por esa marca, en su alma ya tienen el egocentrismo. El egocentrismo, hermanos, dice el diccionario, es la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales. El Google dice que egocentrismo, hermanos, es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Eso es interesante, porque a veces, hermanos, los padres, ¿cómo se llama? Contribuyen en eso. Por ejemplo, antiguamente, no sé si ahorita, ¿verdad? Pero anteriormente, hasta las mismas mamás, ¿verdad? Cuando se casaba el hombre le decía, tienes que saber planchar, barrer. ¿Qué debía saber la mujer más? Hacer comida, porque al hombre hay que servirle. ¿Verdad que sí? Porque al hombre hay que darle todo en la boca, si es posible. Y entonces de esa manera se enseñaba antiguamente, y haciendo al hombre el centro de las actividades y de las preocupaciones de la mujer. De manera que aunque la mujer estuviera cansada a 10 horas de la noche y el hombre llegaba, la hacía levantarse para servirle comida, o la hace levantar. Entonces muchos de nosotros, hablando de mí, ¿verdad? Tenemos ese problema. Para calentar una ropa, para calentar una comida, bueno, ya ves que hay una comida que se llama ropa, ¿qué? Ropa vieja. Para calentar una comida, hermanos, me cuesta, pues. Es más, yo no quiero encender la estufa, ¿tú crees? ¿Usted cree? ¿Por qué? Porque nos mal acostumbramos. No vaya a ser posible, no vaya a ser que el niño se ponga a lavar traste, porque ya se va a volver del otro bando. Así decía mi papá, ¿verdad? Y decía, órale, quítate de aquí, vete de aquí de la cocina. Mi mamá enseñándome, mira, así se hacen los huevos. Y yo estaba aprendiendo. Y así se lavan los trastes. Cuando llegaba el viejo, hermano, era, órale, sácate de ahí, vete al taller. Allá es donde debe estar, hermano. Y no le estoy echando la culpa
a mi papá, sino que yo dije, qué cómodo es esto, ¿verdad? Qué cómodo es que me hagan la comida, que me planchen la ropa, mientras yo acá estoy haciendo otras cosas. Pero hermano, a donde voy es que eso muchas veces contribuye a pensar, hermanos, que el hombre es el centro de todo. Y no, hermano. Todos somos importantes delante del Señor. ¿Sí me estoy explicando? No, hermano, pero es que ese es el macho de la casa. Perdón, otra vez. Eso del machismo ya tenemos que dejarlo fuera. Tenemos que sacarlo de nuestra mente nosotros, ¿verdad? Principalmente a veces de la mujer, porque la mujer a veces es la que maneja esos términos, ¿verdad? Dice, mira cómo camina. Ese sí es bueno. Mire, hermano, egocéntrico es un adjetivo que describe a alguien que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo, o el centro del mundo, que cree que sus propias opiniones, fíjense, o intereses son más importantes que las de los demás. Es decir, yo así pienso y así tiene que ser. Por ejemplo, un pastor no debe imponer ¿cómo se llama? Por eso decimos, ¿verdad?, que nosotros no imponemos, sino exponemos. Usted decide si va ¿cómo se llama? Si va a obedecerle al Señor. Un niño, una niña, hermano, que hace lo que quiere y los papás jamás de los jamás le llaman la atención, no lo regañan, es más, lo consienten o la consienten en todo. Hermano, ese niño, esa niña va a crecer pensando que es el centro de, tal vez de la atención de usted, sí, pero cuando llegue a la primaria, o cuando esté en la secundaria, o cuando llegue a la escuela, hermano, se va a dar cuenta que ahí es uno entre el montón y que no todo gira en torno a él. Y entonces, ¿verdad?, va a hacer lo que hacen algunas mamás. Maestra, ¿por qué el niño no le pone atención? Porque, ¿verdad?, son como 20 chamacos que hay entre el salón, más. Y quiere que a su hijo o a su hija, nada más a él le pongan toda la atención. Y entonces, hermanos, nosotros a veces contribuimos a eso, pero estamos hablando de la marca esto es, mire cómo dice la Biblia, otras traducciones, la Biblia al día, la gente estará llena de egoísmo. La Castilla, habrá por entonces gente que únicamente se amará a sí misma. La Nueva Traducción Arca Fernández dice, los hombres se volverán egoístas. La Nueva Traducción Barclay dice, porque la gente vivirá una vida centrada en el yo. ¿Cómo es? Ahora, miren, ¿qué pasa si estas influencias, porque aquí estamos hablando de una nada más, ¿qué pasa si esta influencia del espíritu del anticristo, que es una marca, hermano? Por ejemplo, hay gente, le voy a explicar eso un poquito, yo sé que ya lo entendieron, pero, por ejemplo, nuestros hijos llevan las marcas de sus padres. Y no me refiero a golpes, ¿verdad? O a cinturonazos, sino me refiero, hermanos, a que el hijo lleva una marca que lo relaciona con su papá o con su mamá, ¿sí? Y lo va a llevar por toda la vida tal vez. Pero, hermano, ¿qué pasa si la influencia del anticristo o del espíritu del anticristo, la marca, intenta entrar o influenciar a los cristianos, que no debería? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Vamos a ver esto. Hemos sido enseñados por el apóstol Pablo, que le advierte a Timoteo que en los últimos días los tiempos serán difíciles, porque los hombres, hermanos, se van a manifestar. Fíjense, ¿cuántas actitudes son? 18 actitudes que son influenciadas por el espíritu del anticristo. Eso está ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 4. De manera que los 18 dones dados por el Espíritu Santo, hermano,
eso contrarrestan estas actitudes en el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Los 18 caracteres que son la influencia del anticristo, hermanos, cuando intenta entrar a la iglesia es contrarrestado por una, digámoslo, como por anticuerpos que la iglesia debe tener y que son los dones del Espíritu Santo. ¿Que son? ¿Cuántos dones son? 18. De acuerdo al ¿cómo se llama? Al discipulado que hemos estado llevando. Entonces, hermanos, son 18 dones que están esparcidos en el Nuevo Testamento. De una manera didáctica, hermanos, podríamos decir que los 18 dones son anticuerpos que a la iglesia se le fue dada para que se mantenga sana, limpia y sin contaminación. Para ello necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Entienden? Porque el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo nos activa en los dones. A ver, yo le voy a poner acá a ver si se ve. Ay, Dios. Los dones del Espíritu Santo, no sé si se alcanza a ver bien, hermano. Los dones del Espíritu Santo versus espíritu del anticristo. Veamos aquí, hermano. De este lado están los dones. Y aquí se encuentra otra versión para entender qué significa cada don. Aquí están, de negro, están la influencia del espíritu del anticristo. Se lo voy a leer. El primero dice, allá, en la traducción Reina Valera 1960, el primer don dice, don de ayuda. El don de ayuda, hermanos, de acuerdo a la versión oro, es el don de socorrer al prójimo. Ese don contrarresta, hermanos, al don a la influencia que acabamos de hablar. ¿Cuál es la influencia? Amadores de sí mismos. El egoísmo. ¿Cómo vamos a contrarrestar el egoísmo? Ayudando, socorriendo al prójimo. ¿Entienden? Luego dice repartir, el don de repartir, el don de compartir nuestros bienes, que no cualquiera comparte sus bienes, hermanos. Pero el don de compartir los bienes, que es el don de dar, de acuerdo a la Biblia, a las Américas, ese contrarresta a la otra marca o a la otra influencia que se llama avaros. O sea, a gente que son amantes del dinero. El que es amante del dinero, hermanos, el que quiere, entre más dinero tiene, más, ¿verdad?, lo guarda y lo cuida. Hay que cuidarlo, hay que administrarlo. Pero no se compra zapatos, no le compra a la mujer su ropa, no le compra las cosas que necesita en la casa, porque tiene, vamos a pensar que tiene 10,000, 15,000 pesos guardados y ya se le rompieron los zapatos a un hijo de la casa, ¿verdad? Y no se lo compra. Pero ¿para qué lo quiere ahí guardado? Es más, ni los diezmos ha sacado, ni la ofrenda para el Señor. ¿Cómo se llama eso? Avaro. Y esa es una influencia del espíritu del anticristo, de las tinieblas. ¿Entienden? ¿Cómo se va a contrarrestar esa influencia? Repartiendo y dando. No es que voy a repartir los 15, pero yo ya aquí se les enseñó, ¿verdad? El hermano Ángel nos dio una enseñanza acerca de la administración de la economía. Y ya también explicamos cómo lo distribuimos aquí en la iglesia. Entonces, y luego aparece, hermano, el discernimiento de espíritu, que es reconocer espíritus falsos. Ese don, hermanos, contrarresta al espíritu del anticristo, que es jactancioso, que es orgulloso. ¿Sí? Y así, hermanos, podemos, esto
si Dios lo permite, lo vamos a estar enseñando. En esta semana no se va a terminar todo, pero vamos a dar algunos de lo que ya necesitamos. Por ejemplo, el don de sabiduría, que es hablar con mucha sabiduría. No que conoce mucho, sino que tiene sabiduría para hablar. Sabe cuándo callarse, sabe cuándo hablar, con quiénes hablar, qué debe hablar. Todo eso, hermanos. Entonces, pero ¿qué influencia va a contrarrestar? La soberbia, lo vanidoso. ¿Me entienden? Bueno, fíjense, ¿verdad? Y así, hermanos, encontramos varios. Bueno, vamos a platicar un rato acerca de esto. El don de ciencia, que es hablar con mucho conocimiento, hermanos, va a contrarrestar la blasfemia, ¿verdad? Cuando alguien habla cosas que no debe hablar, maldiciones, hermanos, el don de la ciencia, el don de conocimiento, la persona que ha adquirido un conocimiento de parte de Dios le va a decir, no hables así, mira, eso no es correcto, no debes hablar en contra del Padre, ni del Hijo, menos del Espíritu Santo, es blasfemia. No hables en contra de los ministros, porque también es blasfemia. No hables en contra de la iglesia, porque eso es blasfemia. O sea, esta semana, precisamente de eso íbamos a hablar hoy, de la blasfemia. Porque, hermanos, hay gente que es, ¿cómo le diré? Que habla, pero no sabe que está blasfemando. Y usted que ha escuchado la enseñanza, ya tiene el conocimiento. ¿Qué tal? Y el Señor le dio el don de ciencia, ¿verdad? Y en ese momento se manifiesta y usted le da una palabra, le dice, no, mira, aquí dice la Biblia esto y esto. Ahora, el don de enseñar, que es la capacidad de enseñar, hermanos, de transmitir un conocimiento, dice que ese don, hermanos, contrarresta la desobediencia. O sea que cuando esta influencia del anticristo trata de entrar en la vida de un cristiano o en la vida de la iglesia tiene, hermanos, como dicen en la primaria, tiene soldaditos, dice, que no permiten la entrada de eso en nuestra alma. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa si la iglesia no practica esto? Los que tienen el don de profetizar, por ejemplo, busquemos acá, ¿dónde está el don de profetizar aquí? Profecía. El don de profecía, que es hablar de parte de Dios, hermanos, contrarresta a los irreverentes, a los impíos, a los que son cristianos pero no viven de acuerdo a la palabra, conocen de la palabra del Señor pero no la practican. Y dice irreverentes, o sea, no respetan la religión, no respetan las cosas espirituales. Pero dice la Biblia que cuando un incrédulo entra y hay alguien que está profetizando, hermanos, su corazón se pone en evidencia. Y entonces, hermanos, se contrarresta esto. Y así encontramos, por ejemplo, el don de misericordia. Todo esto, hermanos, lo hice en un lamento, ¿verdad? Que no nos está sirviendo aquí esto. A ver, no. Ahí está bien, ahí se ve más. Bueno, ahí lo están viendo. Sí, hermano, ya lo vi. Ok, miren, ya se quedó ahí. Entonces, hermanos, estamos hablando de los amadores de sí mismos. Dones del Espíritu Santo contra el espíritu del anticristo. Aquí en la cita, 1 Corintios 12:28, nos habla del don de ayuda. Y ese don de ayuda es socorrer al prójimo. Y ese va a contrarrestar, hermanos, al espíritu del anticristo que pretende, hermanos, que algunos cristianos inmaduros sean amadores de sí mismos nada más. ¿Entienden? Egoístas. Perdón si voy a hablar un poquito así como carnal, pero hay una canción que antes
Me gustaba mucho porque decía que, dice, yo me enamoré de ti, pero en realidad quizás no me enamoré de ti, sino me enamoré de cómo me sentía yo estando contigo. O sea, tú no eras tan importante, sino yo, ¿verdad? Cómo me siento cuando estoy a tu lado. Y eso ya también es egoísmo. El don de ayuda, hermanos, es uno de los dones que contrarresta esa influencia del anticristo. Perdón, no sé si me expliqué ahí, pero no leí acá pues, pero si no, lo dije de otra forma. Ahora entonces, el don de ayudar, ¿cómo es? El diccionario Strong dice que es antílepsis y habla de dar alivio, de dar ayuda, de socorrer al prójimo. ¿Sí? Cuando viene el espíritu del anticristo y toca la puerta de nuestro corazón y dice, mira, tú eres importante, todo el mundo gira alrededor de ti, hermano, repréndalo en el nombre del Señor y empiece a practicar el don de ayudar, el don de socorrer al prójimo. Primeramente, dice la Biblia, a los que son de casa, ¿verdad? Primero, ¿a quiénes debemos ayudar? Primero a los que son de casa. ¿Cuáles son los de casa? Primero mi familia. Le voy a poner el ejemplo. Primero, mi esposa, mis hijos. Amén. Ahí mismo, hermanos, entran nuestros padres. ¿Me entienden? Nosotros agarramos y cuando nos pagan, pues juntamos lo que nos pagan y lo vamos administrando ahí, sacando para esto, para acá, para allá. Pero de pronto me dice mi esposa, fíjate que le voy a dar a mi mamá, voy a llevarle algo y voy a necesitar 1,000 pesos. Y yo le digo, que yo le diga, no, ¿cómo le va a llevar 1,000 pesos a tu mamá? No va a alcanzar, estás mal. Imagínense que yo le diga así a mi esposa, y no es que no se lo haya dicho alguna vez sí lo he dicho, pero viene a mi mente, digo, ¿cómo no le voy a decir? Sí, es que ella trabaja también. Además es su mamá. Porque, hermano, aunque la mujer no salga con nosotros a trabajar, algunas, pero sí trabajan en la casa. Ella lava, ella plancha, ella da comida, ella cuida a nuestros hijos, bueno, muchas cosas. ¿Verdad que sí? ¿O no? De manera que, hermano, ella también tiene derecho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es que debemos tener la capacidad para ayudar, la facilidad para socorrer, para ayudar, para dar primeramente a nuestra familia. Porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Fíjense qué tremendo eso. Le va a llevar ¿verdad? Yo no sé, pero yo creo que los que estamos aquí, hermano, debemos apoyar a nuestros padres con lo que podemos, hasta donde nos dan las posibilidades. No, mi hermano, pero es que mi papá es malo, mi papá, si yo le doy, mi papá lo va a agarrar para otra mujer. Pero hermano, fíjense que esta semana a mí me cayó un 20, me cayó una revelación. Estaba hablando el apóstol y decía, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y viéndolo literalmente, pues no le encontraba mucho. Pero ya cuando el apóstol lo explica y dice, ¿sabe qué significa esto? Que hay muchos que quieren bendecir a la mamá, quieren ayudar a la mamá y bendecirla, pero al papá lo maldicen porque no lo merece. Lo dicen, pero no pueden bendecir a su mamá si no bendicen a su papá, porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces las promesas no se pueden cumplir completas si solamente bendecimos a uno. Es que el otro no lo merece. Y a veces, perdón, pero a veces mamá tiene la culpa, o papá.
¿Por qué? Porque la mamá se la pasó hablando mal del padre toda la vida. Es que tu papá es esto, tu papá es aquello, tu papá es allá, ¿verdad? Y entonces el hijo se enoja. Porque el hijo, hermano, los hijos, no sé cuántos lo saben, que desarrollamos una actitud psicológica que se llama, ¿cómo se llama eso? Que el hijo se enamora de mamá. El complejo de Edipo. Y el otro complejo, ¿cómo se llama? Y las hijas de papá. Pero no que se enamoren así de que... Pero usted lo ha visto, que algunos dicen, mi primer amor, mi padre. Es algo, dicen los psicólogos, que es normal, no sé. Pero lo que sí quiero decir es que a veces los padres también tienen la culpa, ¿verdad? De hablar mal de su mamá. No sé si a usted le ha pasado, que van con el papá y no, que tu mamá es esto, tu mamá es aquello, tu mamá y bueno, la tiran, hermano, en lo peor. Pero si el hijo es inteligente, la hija es inteligente y dice, ese es un problema de ellos. Mi misión, mi trabajo es amarlos. ¿Entiendes? Mi responsabilidad es quererlos, amarlos, aceptarlos. Ellos me aceptaron y me criaron. ¿Cometieron errores? Sí. Pero bueno, vamos a amarlos. ¿Sí me estoy explicando con eso? Me metí ahí, hermano, porque dice aquí que debemos ayudar. Debemos ayudar. Gané 1,000 pesos. Aquí hay para la familia, pero acá voy a sacar 200 pesos para mi mamá, para mi papá. Ahí está bien. Pero si mi mamá agarra y dice, no, a mí me tienes que dar más que a tu esposa porque a tu esposa la conociste después de mí. Ay, mamita, está mal, está mal, mamá. ¿Entiendes? Está mal ya la mamá. ¿Sí me explico con eso? Primero, la casa, el matrimonio, los hijos. Y ahí mismo se saca, ¿verdad? Para mamá. Porque también dice la Biblia, pues, ya dije el texto, ¿verdad? Que el que no provee para lo suyo es peor que un incrédulo. Y también que debemos honrar a nuestros padres. Eso de honrar a nuestros padres, hermano, no es, ¿verdad?, nada más respetarlos, sino es proveerles para sus necesidades. ¿Sí me entienden? Eso es lo que dice la Biblia. No estoy inventando, no estoy, pastor, ya. Sino que, hermano, eso es importante. Primero en la familia. Ya de ahí, hermano, pues vamos a ayudar a los hermanos de la fe. Por eso es que, ¿verdad? Ese es el orden. El orden es la familia. Primero lo de Dios. Amén. Primero Dios. Lo del Señor. Señor, aquí está, esto es tuyo. Esto, luego entra lo que es la familia. Luego los padres y luego la familia de la fe. Hay hermanos que hay que ayudar, que hay que apoyar. Bueno, vamos a darle un apoyo. Y de ahí, eso que tocan en la puerta, hermano, tenga cuidado. Eso que tocan a la puerta y piden en la puerta, no lo conocen, no sabe si de verdad tienen necesidad. Pero es que yo soy de buen corazón. No es de buen corazón. No, eso se llama de otra forma. Bueno, entonces, el don de ayuda significa propiamente tomar de, agarrar para apoyar. Se menciona en 1 Corintios 12:28 como uno de los servicios en la iglesia local para dar ayuda a los débiles y necesitados. ¿Ok? ¿Quiénes son los primeros necesitados? Los de nuestra casa y la casa espiritual. Ya estamos llegando al final. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo traduce? A eso se le llama asistencia, colaboración material. La Biblia Kadosh le llama los que tienen la habilidad de ayudar. La Biblia latinoamericana, capacidades para ayudar. El don de socorrer a los necesitados. ¿Usted quiere hacer tesoros en el cielo? Amén, pastor. Ok, comience dándole al Señor lo que le corresponde, ¿verdad? Ayudando a su familia. Ya la esposa con la misma ropa anda, dijo la canción. Cómprenle ropa.
no tiene que ser de Liverpool, ¿verdad? ¿De dónde? Ahí está Tulipol, Liverpool. Allá ¿cómo se llama? Allá en Tulipán hay un buen lugar donde venden ropa buena, hermano. Bueno, el don de socorrer y de auxilio. Bueno, entonces, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 5:14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Pero esto es sostener a los débiles. Ahí entra la ayuda, el don de ayuda. No sé si me estoy explicando. Le titulamos 666, la marca del anticristo, y el pastor está hablando de los dones. Pero es que sí, esto es para contrarrestar la marca o la influencia del anticristo en nosotros. Sí, de amadores de sí mismos. Por ejemplo, la avaricia, ¿cómo la contrarrestamos? Dando el diezmo. Ese es, hermanos, un contrarrestar, porque la avaricia es amor al dinero. Es amor al dinero. Y entonces, y darle al Señor los diezmos y la ofrenda. Ahí nosotros tenemos que entender, hermanos, que al darle al Señor la ofrenda y los diezmos, nosotros damos algo material. Y de ahí mucha gente que no tiene al Señor no entiende eso. ¿A qué le das al Señor los diezmos si el Señor no necesita el dinero? Amén, el Señor no necesita tu dinero. Pero Él dijo que el diezmo es parte de la adoración. Ahora, lo colocamos aquí. Lo material, lo terrenal se convierte en espiritual. ¿Cuándo? Cuando nosotros la presentamos por fe. Porque es por fe. Es como en la Santa Cena. ¿Qué cosa vamos a tomar en la Santa Cena, hermano? Jugo de uva y pan. ¿Es terrenal eso? ¿Es material? Sí. Pero si usted le aplica la fe, se vuelve espiritual. Y empiezan a venir las bendiciones de Dios celestiales. O sea, lo terrenal, lo espiritual y lo celestial. Igual en la ofrenda y los diezmos. Usted le da lo terrenal, pero le pone fe, cree. Y entonces le presenta: Señor, te estoy trayendo a ti lo que te corresponde, Señor. Gracias por la vida, por el oxígeno, por todo. Y entonces se vuelve espiritual, lo toma el Señor y lo convierte en bendiciones celestiales para nuestra vida. Por eso dice: y yo abriré la ventana ¿de dónde? Lo celestial. Amén. Ahí hay un rema para la administración de la ofrenda. Si la iglesia, bueno, aquí, cuando la iglesia es pequeña, hermanos, entran en acción aquellas familias como la casa de Estéfanas, que se dedican al servicio de los santos. Como es una iglesia, ¿verdad?, donde somos pocos, hermanos, la familia, cada familia debe participar en ayudar. Mire, 1 Corintios 16:15. Os exhorto, hermanos, ya conocéis a los de la casa de Estéfano, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. ¿A quiénes le servían? A los hermanos de la congregación, primero. ¿Sí? Esto se refiere a todo aquello que fuera hecho por y para hermanos pobres o débiles o marginados. Bueno, ya este es el último, se lo prometo. A ver, llevamos 50 minutos. Yo pensaba predicar 1 hora y media hoy, pero hasta aquí me llega la carga. En la iglesia se necesitan Timoteos. Dice ahí, hermano: mas espero en el Señor, Filipenses 2:19, enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición, pues nadie más tengo del mismo sentir mío
que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Cómo estaba Timoteo? Interesado en el bienestar de la iglesia. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, dice. Entonces, hermanos, aquí están los amadores de sí mismos, ¿verdad? Mucha gente busca sus propios intereses. Pero cuando nosotros pensamos en en servir al Señor de la manera como hemos estado hablando, estamos contrarrestando esa influencia, esa marca. No nos estamos dejando marcar. No es dejarse de vacunar, hermano. Es no permitir que seamos amadores de nosotros mismos. Hay que cuidarnos, hay que amarnos, hay que tener autoestima, ¿verdad? Pero no exageremos. Amén, hermano. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor, ayúdame ahí. Vamos a pedir al Señor que nos ayude.